Este, es importante que quede esto para que ustedes tengan la evidencia. Primero que todo, pues yo me voy a presentar. Mi nombre es el ingeniero Felipe Ortiz. Voy a ser su tutor durante esta importante materia de algoritmos. Espero que se reúnan todas esas expectativas que ustedes tienen de la materia. He visto que muchos han trabajado muy juiciosamente en las diferentes temáticas y voy a dar algunas recomendaciones y algunos lineamientos antes de este primer encuentro. Como primera medida, pues conservar pues esas buenas prácticas del conducto regular en todos los procesos. Correo institucional, es importante, la comunicación por el grupo Skype. Yo les compartí por el correo electrónico interno, les comuniqué ese, digamos, ese grupo Skype. Adicionalmente, muy importante en las actividades, todos han participado efectivamente en los foros, pero digamos, tener en cuenta de no dejar para los últimos días porque de pronto no alcanzo a retroalimentarlos. Entonces esto pues puede afectar un poquitico pues el tema. Entonces para mí es importante que días antes no dejen para última hora porque tengo no solamente este grupo, sino otros grupos como director de las materias, entonces yo quiero alimentarlos muy bien porque pues gracias a Dios siempre en los temas he tratado de que los estudiantes queden satisfechos con esa retroalimentación. Voy a compartir algunas otras cositas importantes dentro del proceso. Este punto es fundamental. No sé si están viendo ya eh, el sílabus del curso. Entonces, eh, perdón un segundito porque me están escribiendo aquí algunos compañeros suyos. Listo. Entonces, dentro del proceso, digamos que es fundamental. Tenemos acá, segundo, por favor, quiero compartirles pues este punto que es fundamental. Digamos que en el sílabo del curso, ese sílabus que es fundamental que lo leamos, lo trabajemos, porque sin ese sílabus no podemos llegar al éxito de la materia. Y antes de proseguir con esta materia, quiero pues, aparte de que yo como ingeniero aquí en la UNAR como tutor y director de esta materia de algoritmos, pues yo tengo ya un bagaje más de 28 años como ingeniero de desarrollo de software en el sector productivo y en la universidad llevamos más de 8 universidades que he dictado pues, diferentes materias, como el 60 o 70% de las carreras de ingeniería de sistemas. Tengo especialización en informática y telemática. Actualmente estoy pues algunos cursos de ciencia de datos, que eso es muy importante, y manejando tecnologías en la nube como Azure. Esto es importante, pues que ustedes saben que se requiere mucha experiencia, no solamente académica, sino en el sector productivo. Entonces esto me lleva a que pueda acompañarles a ustedes con muy buena práctica. Entonces, continuando con esta parte del sílabus, miramos aquí unos puntos fundamentales que son los resultados de aprendizaje. Y quiero hacer una claridad porque el tiempo, no tenemos 40 minutos en este primer encuentro, después los tendremos no por Zoom, sino por Team, por esa limitante. Los siguientes encuentros sincrónicos los vamos a tener por Team para que los tengan en cuenta. El primer elemento de este sílabus es analizar los problemas cotidianos para la construcción de soluciones algorítmicas, teniendo en cuenta las reglas para su elaboración. Seguidamente vamos a ver resultados de aprendizaje. 2. Construir aplicaciones informáticas que requieren uso en estructuras básicas de programación de acuerdo con los requerimientos del problema y una sintaxis. Vamos a ver Python, que es una excelente herramienta de desarrollo y hoy en día apunta mucho a la ciencia de datos para análisis de datos, entonces es muy importante. Entonces quería que tuvieran muy en cuenta esto y tener muy en cuenta la tarea, ¿correcto? Aquí en la guía de actividades, fundamental tener en cuenta pues la actividad como tal, hay que hacer una muy buena lectura, ¿correcto? Hay que entregar el documento, como ya muchos lo han hecho, aplicando las normas. Y pues ese documento va a tener, que tienen que hacer después de hacer las diferentes lecturas de los
bibliografías y demás elementos, unos conceptos algorítmicos, y hay que ser un ejemplo de la vida cotidiana, que ya ahorita vamos a profundizar, que es muy sencillo, pero es como coger esa lógica. Esa materia de algoritmos yo la he dictado no solamente a nivel de tecnología, sino de ingeniería. Y es muy, digamos, eficiente porque les da a ustedes una lógica muy buena de cómo es que deben hacer la lógica para cuando hagan un programa, que los vuelve con una buena experticia. Entonces es fundamental. Hay que participar en el foro, y algunos han participado muy bien en esos foros, han retroalimentado a sus compañeros, algunos ya terminaron hasta la actividad, hice algunas recomendaciones, porque a veces me entregan el documento sin el link apuntando algunas de las herramientas que me permiten ver las presentaciones. Entonces es fundamental tener eso como con cuidado. Recuerden que cada estudiante envía un documento digital, ya sea en Word o PDF, preferiblemente en PDF, que contiene el link de la presentación. Entonces el link tiene que contener el documento digital, en el cual cuando lo suban por el entorno de evaluación, ese documento, utilizar ojalá el formato una vista, ese fondo que es muy importante, y ahí se coloca el link con su portada y demás. Entonces, esos elementos y con todo lo que pide el documento. Las evidencias grupales, en esta actividad no se requieren evidencias grupales porque es totalmente individual y hay que construir, digamos, independiente, construir la presentación electrónica. Es importante organizar la información. Ustedes ya lo saben porque ya con herramientas digitales para la gestión del conocimiento, menos que todos la vieron, pues vieron una serie de elementos sobre estas temáticas. Hay que utilizar, como les decía, las normas APA, apoyarse pues en toda la bibliografía, todos los temas de tener cuidado con los casos de fraude y muchos elementos que son importantes dentro del proceso. Porque pues acuérdense que aquí la universidad está evaluando y nos preocupamos de que pues sea transparente su proceso. Si tienen inquietudes, es importante ya muy particulares por el foro, o por el grupo Sky lo podamos hacer. Recuerden que pueden utilizar estas herramientas para hacer su presentación, ya sea Canva, Emacs, Prezi, Genially, y acceder con permisos para yo poder visualizar esas presentaciones, porque es importante que la tengamos en cuenta. Entonces, si hay alguna pregunta ya puntualmente para avanzar, me la hacen al final o vía Sky o por el correo electrónico. Muy bien, voy a compartirles rápidamente una presentación que tengo que es muy, digamos, fundamental que la tengamos en cuenta dentro de su proceso. Miremosla acá. Permítanme un momentico. Perdón, la activamos. Y aquí ya la podemos ver. Entonces, dentro de esta presentación, la idea no es solamente dar esos elementos fundamentales dentro de la parte algorítmica. Nosotros vamos a trabajar una serie de elementos fundamentales antes de llegar a ese lenguaje. El éxito de muchas veces de su carrera de tecnología o en futuro ingeniería es el poder tener esa lógica algorítmica. Entonces, para ello, pues vamos a analizar una serie de conceptos básicos muy rápidos y el uso de una herramienta que, pues aunque me adelanto un poquitico para las próximas actividades, pues les va a permitir crear esa lógica. Es importante que vayan mirando, porque aparte de la tarea, pues ir mirando, porque ya recuerden que estamos a pocos días al cierre de la actividad, entonces tienen que agilizar su proceso y ya yo creería que el día lunes se activaría la actividad número 2. Entonces, dentro de este proceso, tenemos que tener muy claro que todo algoritmo tiene unos conceptos básicos que es la resolución de problemas, algoritmos, que son muy importantes. ¿Y cómo debemos resolver esos problemas? Hay una interrogante que nos debemos hacer. ¿Cómo resolverlos? En la época, hace muchos años, lo que le decían a uno de los docentes era, para hacer un buen algoritmo, un buen programa, hay que tener 3 elementos y uno lo debe llevar a cabo. ¿Qué me dan? ¿Qué me piden y cómo lo hago? A veces empezamos a reír, ¿cómo lo hago? Sin saber qué me dan. Y cuando yo sepa qué me dan, pues yo digo, oiga, ¿qué me piden basado en eso que me dieron? Y por último, el cómo lo hago, porque ya es la lógica que van adquiriendo. Pero no debemos empezar al revés. Entonces, si yo voy a crear un algoritmo, pues deben haber unos elementos de entrada. Muchos de ustedes
mezclen las cosas, algunos lo han hecho muy bien, la gran mayoría, pero algunos tienen todavía algunas dudas y toca definir, si yo voy a envolver un regalo, tomando este ejemplo, pues debo tener una serie de elementos de entrada, que es algo de la vida cotidiana, que el papel, que las tijeras, que el moño, una serie de cosas que yo necesito definir para envolver el regalo. Y hay unas salidas que ya es el regalo como tal. Pueden haber unos datos auxiliares que los vamos a ir determinando, pero tenemos que definir esos datos de entrada y cuál es la salida que debemos obtener. Pero entre la entrada y la salida debe haber un proceso, que ya es el proceso de envolver. Entonces, si tomamos algo de la vida cotidiana, lo primero que yo hago, el algoritmo, es una serie de pasos. El primero, pues, escoger el regalo, el empaque, la cinta, la tarjeta de regalo. Y esos son los insumos que yo necesito. Tomar los insumos de ayuda para empacar. Entonces, cojo las tijeras, la cinta y otros. El sexto punto es envolver con el material de empaque el regalo. O sea, fíjense que si ustedes me llegan a decir, tomo tijeras y cinta y envuelvo, y bueno, ¿y dónde está el empaque, el regalo como tal, la tarjeta? Entonces, fíjense que todas esas variables son importantes que ustedes las tengan en cuenta. O sea, yo no puedo omitir cosas dentro del proceso. Hay unos datos que defino como fundamentales dentro del proceso. Si yo hago un software, pues yo tengo que definir en un futuro variables constantes con tipos de datos que eso lo vamos a ir trabajando y muchos de ustedes de pronto ya lo han trabajado. En otros, digamos, bachillerato, de pronto vieron programación o ya vieron en otra universidad, lo que sea. Pero sí es importante tener claridad de que tengo que tener esos materiales para el empaque, que es el punto 7. El punto 7 me dice ir pegando la esquina de la cinta, entonces ya empiezo a hacer el proceso. Después termina el empaque y pegar con cinta. Yo puedo desglosarlo más porque pues hay otra serie de variables que cortar el papel. Sí, hay cosas que pues sí, también lo pueden hacer, pero buscar los más importantes. El noveno es terminar de empacar y pegar con cinta. El 10 poner la cinta de regalo. El 11 llena la tarjeta de regalo. El 12 pega la tarjeta de regalo. Y por último poner el regalo listo para entregar. Fíjense que para llegar al punto 13 tuve que pasar por todos estos elementos. Es un ciclo lógico. Aquí no hay un condicional, o sea, no hay pruebas lógicas, simplemente un flujo secuencial de pasos para llegar. Es algo de la vida cotidiana que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, ¿cuál sería el proceso de salir de trabajar para llegar a mi casa? Yo puedo definir una serie de pasos. Ustedes pueden escoger cualquier algoritmo que lo puedan llevar. Acostumbro a aplicar, miren esta planillita, les va a servir mucho de idea para hacer bien las cosas. ¿Qué datos de entrada necesito? Entonces, tales, tales, tales. ¿Qué datos necesito de salida? Tales, tales. ¿Qué datos auxiliares se requieren? Entonces, si yo digo que los datos de entrada para el escenario anterior era que el papel, que la cinta, ¿sí? Que las tijeras, que el mismo regalo, que el esfero para marcar, etc. Entre más detallado el algoritmo sea, pues mucho mejor va a ser su análisis. Y eso es lo que yo valoro. Los datos de salida. Los datos de salida, por decir algo, pues va a ser ya el papel, el regalo entregado con su respectivo moño y tarjeta. Datos auxiliares. Que necesito saber, por ejemplo, el nombre para la tarjeta de la persona que voy a llenarle. Otros datos. Y ahí viene después, ahí adelante viene inicio. Todo proceso tiene un inicio y vienen los pasos que están aquí numerados. Si yo me devuelvo aquí a la presentación anterior, pues vienen los pasos. Paso 1, paso 2 hasta el paso 2. Obviamente que hay otras formas que ustedes han expresado y también están bien. Lo importante es que algorítmicamente se cumplan. Yo estoy dando este esquema, pero no quiere decir que todos tienen que obligadamente hacerlo así. Lo importante es que me desglosen esa lógica para llegar al fin del ejercicio. Entonces, inicio con el paso 1 hasta el paso 5. Puede tener n pasos, no sé. Tampoco se trata de llenar una cantidad de hasta lo más detallado, no, lo más posible detallado. Eso quería hablar en cuanto a lo que hay que entregar. Y ya lo demás, pues es las lecturas y demás que pida de acuerdo a la guía de la actividad. Entonces, esta es la parte del ejercicio. Ya mirando otros conceptos que le ayudan a reforzar a ustedes este elemento, podríamos hablar de para resolver problemas, vamos a utilizar un análisis. Mira, hay unos datos de entrada, ¿sí?
que es lo que yo les decía, hay un proceso que es donde ustedes vienen, esa lógica de cómo es que van a crear ese proceso con los datos, y ahí ven una salida. Entonces es como saber lo que yo les decía, tener como esa lógica, qué ocurre con los datos de entrada de acuerdo al escenario de la vida cotidiana y qué va a salir. En términos de programación hay unas entradas input, o sea, qué necesito para que ese programa funcione, para la resolución y qué obtengo de salida. Importante. En la resolución del programa, como lo dice, si ya hay una entrada, hay un programa y hay una salida. Por ejemplo, si yo le digite un número, el 1, el 2, digite el número, el primer número que es el 2, el segundo que es el 5. Si yo lo sumo, pues tengo que tener obviamente las variables número 1 y número 2 y una variable suma para que yo lo sume y esa suma me quede mostrando un resultado de 7, utilizando una operación sencilla de un problema de suma. Pero para hacer ese problema de la suma, pues obviamente necesito de entrada definir dos variables, donde sea el número 1 y el número 2, y una tercera variable que es donde va a quedar el resultado y así lo pueda sumar y mostrar el resultado de la suma. Poco a poco, cuando a medida que ustedes van haciendo ejercicios, pues van cogiendo esa buena experiencia. Ahora hay otros conceptos básicos dentro de esto, que al resolver a través de un computador hacemos, digamos, el uso de lenguajes de programación como los que ustedes ven al lado derecho. O sea, yo primero hago una parte algorítmica. Esa parte algorítmica, con el tiempo ya ustedes no tienen que hacerla, sino que por su lógica mismo ya entran a programar directamente el programa en Java, en C, en Python, en C++ o en C#. En nuestro caso vamos a trabajar Python. Entonces, un programa es una secuencia de instrucciones ordenadas correctamente que permiten realizar una tarea o trabajo específico, que esto es bien importante, que lo tengamos claro. Entonces, dentro de esos conceptos de algoritmos, pues uno ya convirtiéndose a un lenguaje de computador, entonces hay un código fuente donde hay una sintaxis que ustedes más adelante van a ver en Python, y lo que hace uno es compilar para convertirlo, o sea, convertir ese código fuente que es entendible en el lenguaje, compilarlo y mandarlo a un código de máquina. Entonces ya construye un programa y se conoce con el nombre de codificar, y ese código fuente debemos, digamos, traducirlo al lenguaje de máquina, y esto se hace mediante el compilador. Obviamente que hay programas que no son compilados, sino son programas de script, eso lo vamos a ver más adelante. Pero me interesa que ustedes sepan que la parte de algoritmo es esa parte donde ustedes van a entender como esa parte entendible a una persona que no conozca de una sintaxis de un lenguaje de programación, pero sí a conocer una serie de términos algorítmicos que nos van llevando poco a poco para que cuando codifiquemos en un lenguaje nos lleve a una feliz desarrollo de una aplicación. Ahora, otros conceptos tenemos que hablar de una variable. Es un algoritmo, necesitamos variables. ¿Qué es esa variable? Es un espacio en memoria para almacenar información temporalmente. Así como dijimos ahorita que la variable suma, pues eso es una variable donde va a quedar la suma de los dos números. Entonces ese dato se guarda en memoria y ese dato después lo uso para que me imprima o haga lo que yo quiera hacer. Todos los programas de computador en el mundo giran basado en variables, en constantes, en datos capturados que son procesados, almacenados, ya sea en memoria, ya sea en una base de datos. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo muy claro. Otros conceptos, el manejo de datos con variables, debemos declararlos y se recomienda que, digamos, empiecen con una letra, no debe contener espacios en blanco, debe tener relación con el dato, o sea, un campo mnemónico. O sea, si yo voy a hacer una suma, la variable debe llamarse suma y no llamarse Pepito ni digamos, de dato, no, tiene que tener un nombre mnemotécnico, un nombre mnemónico, o sea, que hace referencia a la variable. No debe contener caracteres especiales, por ejemplo, no puedo colocarle arroba, el signo número, ni suma, ni resta, sino una palabra que determine el nombre de la variable. Después de la letra se puede usar un subrayado, sí, yo puedo colocar suma raya 1, porque puede tener varios campos de suma, pero para una operación coloco suma raya 1, no guión, sino underscore o rayita al piso 1 para que funcione. Esas variables son de tipo entre los cuales tenemos numéricos, alfanuméricos, donde hay datos. Si son enteros, entonces yo sé que son para números enteros. Si son de tipo real, entonces yo sé que es un valor con decimal, 2.3, etc. Si son alfanuméricos, son de caracteres, como dígitos, cadenas, como decir hola, para un mensaje que dice
por favor digite su nombre, etc. Y hay lógicos para una prueba lógica que me devuelven valor verdadero o falso. Entonces, si A es mayor que B, si sí, entonces retorne un valor verdadero, si no, bueno, dependiendo de la variable de tipo lógico. Entonces, si vemos aquí, tenemos el concepto de que 2 más 3 tenemos la variable número 1, número 2, y algo importantísimo, si miramos, nos da un resultado de valor de la suma, ¿correcto? El valor de la suma es la siguiente variable, y mire que tiene una barrita al piso, fundamental. Y las constantes, tenemos constantes como pi. Pi es igual a todo ese número, 3,1415, bueno, etc. Es una constante que yo la puedo usar en un programa. Coloco la constante llamada pi. Ahora, si miramos conceptos algorítmicos, tenemos que aprender a leer variables. Tenemos la variable 1, la variable 2. Tenemos que utilizar una constante como lo vimos anteriormente, que es la suma, donde decimos que el número 1 es más el número 2 y que me muestra el resultado, y el resultado obviamente va a ser la variable sumar. Ya en términos de cuando entremos a trabajar, algunos han trabajado esta herramienta que se llama PCIN, entonces yo ya empiezo a crear un programita donde dice el proceso, donde dice empiezo a crear una secuencia de pasos, donde digo, defino las variables como se ve en la pantalla, definir N1, N2, esto lo vamos a ir profundizando en el siguiente encuentro. Esto lo estoy haciendo es como para que vayan revisando, ingrese el primer número, entonces leer el primero, después leer el segundo y obtengo una respuesta donde cuando me ejecute el programa me dice ingrese el primer número, le digo que es 8, después ingrese el segundo número, porque el sistema ahí en escribir me saca el pantallazo. Y cuando yo le diga enter en el número 3, me dice el resultado es 11, porque en la variable definido como respuesta, pues me dio el resultado. Entonces, en conceptos básicos, tenemos que utilizar, vamos a hacer una clasecita del PCIN que tiene instrucciones de definir, leer, escribir, y vamos a hacer operaciones entre variables de suma, resta, multiplicación y demás operaciones que necesitemos. También tenemos que trabajar condicionales, o sea, hay pruebas lógicas, donde digo, si tal cosa ocurre, si no, las famosas tablas de verdad. En el caso de que si pasas el curso de algoritmo, entonces te compro una bicicleta, si no, no te compro nada. Hay una prueba lógica. Podía decir que si la nota es mayor de 3, entonces pasaste la materia, pero si no es menor, perdiste la materia. Entonces ya vienen a haber pruebas lógicas que son bien importantes. Aquí vemos un ejemplo desde el PCI, un algoritmo donde se llama condicional simple. Aquí, como observamos, definimos una variable que se llama número de tipo real, o sea que puede aceptar números decimales. Leemos esa variable que se llama número y le hacemos una prueba lógica donde dice, si número es mayor que 6, entonces tiene la condición lógica. Si se cumple, escribir aprobó la materia. Si no, pues no hace nada y sigue el proceso. Esto, si se dan cuenta, es muy sencillo. Es simplemente conocer un poquitico cómo funciona el PSI y ponerle un poco de lógica. Lo demás ya es pasar al lenguaje, que más adelante empezaremos a trabajar con Python para que vean cómo se convertiría esto a una sintaxis en ese lenguaje. Fundamental. Entonces aquí vemos otros conceptos, de por ejemplo, si yo quiero ingresar la edad de tipo real, entonces ingrese su edad, leo la edad, la variable, que la definí arriba, de tipo real, hago la prueba lógica si la edad es mayor que 12, y mire que ahí hay algo que se llama un cianidad. Si dentro de ese si dice, si la edad es mayor de 12, se cumple, si es mayor que 12, y adicionalmente la edad es mayor de 29, en este caso dice que es adulto, y si no, es un joven. Y por el signo del sí más externo, como ven aquí, del sí más externo, entonces aquí, perdón, hago aquí la opción de puntero. Si ven acá, dice es un niño, porque por este lado, mírenlo, es un niño, pero por este lado pregunto que si es mayor de edad es un adulto y si no es un joven. Miren que son cosas muy sencillas que toca ir mirando y conociendo. Obviamente que todo requiere un proceso. Hay sentencias case para manejo de ciertos procesos de menú, demás, por ejemplo, que es según, si yo digo que el clima está soleado, fresco, lluvioso, etcétera, entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, según clima, entonces si le digo que clima es 1,
Entonces, ¿qué va a pasar? Para la bicicleta, si voy caminando, si uso buseta, uso sintaxis, de acuerdo a lo que yo capture en clima para salir a pasear, entonces reacciono. Entonces, ¿por dónde me voy a ir? Si por bicicleta o por caminando o el uso de buseta o uso taxi, según lo que yo le capture en la variable clima, si le digo 1 o 2 o 3. Básicamente es eso. Entonces, esto es como como les dije, una abrebocas de lo que se pretende trabajar. Eh, si tienen alguna pregunta, por favor me la escriben. Nos quedan 10 minuticos más máximo. Somos poquitos en este encuentro. De todas maneras, no hay problema. Esta queda grabada la sesión para que aquellos que no pudieron estar, pues puedan escucharla y aportar conocimiento a su trabajo. No sé si hay alguno que tenga alguna pregunta, por favor. Con respecto al PSI, no, ustedes descargan el PSI, me dice Alexis, que buenas noches. Con respecto al PSI, ¿qué lenguaje se debe elegir? No. El PSI es simplemente no es tanto un lenguaje, es algo universal del proceso algorítmico. Lo que quiere decir es que ese proceso algoritmo que van a hacer en PSI le sirve para cualquier lenguaje. En nuestro caso, a partir de la segunda actividad, nuestro lenguaje va a ser Python, que es importante que lo tengamos muy claro. Va a ser el lenguaje Python, que es el lenguaje fundamental sobre el cual vamos a trabajar. ¿Correcto? ¿Le quedó claro, Alexis? No sé si haya alguna otra pregunta. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Otra me dice Marcela. Sí, correcto, Marcela. El PSIN es la base, así como lo decía, que ustedes aprendan a crear esa lógica algorítmica, o sea, es un idioma que más entendible para una persona que nunca ha trabajado un lenguaje. Entonces, con una serie de palabras y lógica que nos lleva a construir aplicaciones en una forma intuitiva. Entonces, a partir de ese algoritmo, yo puedo pasarlo más fácilmente a un lenguaje de programación. Entonces, yo puedo coger mi algoritmo y llevarlo a Python, llevarlo a Java, llevarlo a C#. Obviamente que cuando ya empecemos en un futuro a trabajar programación orientada a objetos, ya cambia un poco el concepto, porque ya tengo que manejar programación orientada a objetos, ya cambia un poquito, se fortalece el algoritmo y se complementa con objetos, que eso lo irán a ver en un futuro. ¿Correcto, Marcelo? ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Muy bien. Espero que esta charla pues haya cubierto pues dudas, y los que la van a ver el video, pues si tienen dudas y demás, por el correo, recuerden unirse, porque muchos no se me han unido al grupo Skype. Entonces les voy a compartir por el chat del grupo para que se unan, por favor. Es importante porque allá resuelve inquietudes, o si no me pueden contactar directamente por Skype individualmente. Habrán cosas que son compartidas y habrán cosas que son muy, muy puntuales de cada uno de ustedes. He visto que algunos han trabajado muy bien, los que están aquí, de pronto los que van a escuchar este encuentro. Recuerden estar pendientes, ya próximos días estaré publicando nuestro primer CIPA, donde vamos a profundizar un poco más. Es posible que esos CIPA los hagamos los sábados por cuestión de tiempo de ustedes, estamos un poco más, muchas veces no pueden ingresar todos en la noche, porque sus trabajos es más fácil un sábado, entonces yo les estaré informando por Teams el tema, ¿correcto? Fundamental estar muy pendientes de esos encuentros CIPAS, porque nos van a permitir aclarar dudas, como lo hemos hecho con otras materias, y
profundizar en algunas temáticas. ¿Quedó claro? ¿Qué otra duda hay para terminar el día de hoy? O si no, damos por terminado nuestra sesión del encuentro de hoy. Sí, yo les voy a dar algunas sesiones, correcto. Precisamente el SIPA se trata de reforzar. Recuerdo que más que esto, que una clase, es que ustedes revisen todas las actividades y yo daré unas sesiones de programación en Python. Entonces no se preocupen, reforzaré en ese primer SIPA una sesión dándole esa inducción propia de cómo trabajar el Python, ¿correcto? Muy bien. Entonces, no siendo más, nos vemos en el próximo encuentro. Recuerden que estamos muy cerca a terminar nuestra actividad. Es muy sencilla. Su participación en el foro es importante porque pues ahí salen unos puntos dentro de la guía de la actividad. Entonces, no descuiden hacer muy bien las cosas. Sé que aquí me he dado cuenta, me gusta este grupo porque han trabajado la mayoría muy juiciosos. Felicito a los que ya van muy adelantados. Y a los demás recuerden que el día lunes, los que ya terminaron, activo la segunda actividad de la materia de algoritmos. Entonces, que pasen muy buena noche, que descansen y estaré atento a cualquier inquietud. Buenas noches.